Hola, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Listo para aprender más sobre el universo de la física? El día de hoy iniciaremos con un tema nuevo que seguramente resultará tan apasionante como el de las energías, las fuerzas, así que, sin más, comencemos. Busca en el diccionario la definición de fuerza y con base en ella y lo que sabes, formula una hipótesis donde escribas qué es una fuerza desde el punto de vista de la física y cuántos tipos de fuerza crees que existan. Guarda tu hipótesis, pues la retomarás al final de la clase. Antes de comenzar, te sugiero que tengas a mano tu cuaderno y con qué anotar para que durante la clase escribas las ideas que consideres más relevantes. Lo primero que necesitas saber es que para que comience o se detenga un movimiento es necesaria una fuerza. Pero, ¿qué es una fuerza? Antes de continuar, recordemos qué es magnitud, característica de un objeto, sustancia o fenómeno que puede ser medido. Las magnitudes son imprescindibles para la formulación de las leyes que nos ayudan a entender no solo cómo funciona el mundo, sino el universo entero. Pero volvamos al tema. Decíamos que la fuerza aplicada a un cuerpo es quien induce los cambios en un estado de movimiento, tales como su trayectoria rectilínea y su desplazamiento uniforme. También es responsable de dotarla y de aceleración o desacelerarla. Toda fuerza aplicada sobre un cuerpo genera una fuerza idéntica, pero en sentido contrario. Imagina un boomerang. Para ponerlo en movimiento le aplicas una fuerza determinada, que le permite alejarse y volver a ti, y para detenerlo necesitas aplicar otra fuerza sobre él. Para la física existen diversos tipos de fuerzas, las cuánticas, que son 4 fundamentales: la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Y las fuerzas de la mecánica clásica, la fuerza de roce, la fuerza gravitatoria, la fuerza centrípeta, entre otras. ¿Imaginas cómo es cada una de ellas? La fuerza está vinculada siempre con la energía. ¿Recuerdas lo visto sobre los motores y el combustible? Un automóvil no podría andar sin la energía que le proporciona el combustible y la fuerza, que se aplica gracias a los mecanismos del motor. Para la mecánica clásica, toda fuerza está compuesta por una magnitud y una dirección que se representa con un vector. El vector, que es un segmento de recta contando a partir de un punto del espacio, cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. Profundizaremos en este tema en clases posteriores. Hagamos ahora una revisión sobre algunos tipos de fuerzas de la mecánica clásica. Fuerza de fricción. Es la fuerza que se opone al cambio de movimiento de los cuerpos, ejerciendo una resistencia a abandonar el estado de reposo o de movimiento, por ejemplo, la que sucede al encender un cerillo, o la que utilizan todos los vehículos acuáticos para desplazarse en el agua, ya sea en la superficie o sumergidos. Fuerza gravitatoria. Es la fuerza que ejerce la masa de los cuerpos sobre los objetos cercanos, atrayéndolos hacia sí. Es esta fuerza la que nos permite a los seres vivos y las cosas permanecer en la Tierra y no andar flotando como lo hacen los astronautas al interior de sus naves en el espacio. Asimismo, el Sol atrae a la Tierra a distancia con este tipo de fuerza. En nuestro planeta podemos vencer por algunos segundos la gravedad, por ejemplo al saltar, pero terminaremos volviendo a ser atraídos por la superficie. Fuerza electromagnética. Es la fuerza tanto atractiva como repulsiva que se genera por la interacción de los campos electromagnéticos. Artefactos tan comunes como el timbre, el horno de microondas o el micrófono, y tan complejos como el motor eléctrico o el tren de levitación magnética. Fuerza de contacto. Es la fuerza que se ejerce a partir del contacto físico directo entre un cuerpo y otro. Esta fuerza sucede en diversas situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando un maestro de obra mueve una carretilla, al clavar un clavo en la pared, al andar en bicicleta e imprimir fuerza en los pedales, entre muchos otros. Las fuerzas y sus diferentes tipos son una constante en la vida cotidiana. Solo basta detenerse y prestar atención para descubrirlas y observar cómo interactúan y se combinan. Por ejemplo, al aplicar nuestra fuerza muscular sobre un objeto, para levantarlo estamos venciendo la fuerza de gravedad. Si empujamos con las piernas una cama para moverla, además de vencer la fuerza de gravedad, tendremos que vencer la fuerza de roce que se opone al movimiento. Lo mismo ocurre cuando pegamos un imán a una placa de metal. La fuerza magnética lo sujeta oponiéndose a la fuerza de gravedad.
pero si lo aproximamos a otro imán por el mismo polo, surgirá una fuerza repulsiva, que es otra expresión de la fuerza magnética. Con lo visto en esta clase, llena la tabla con 3 manifestaciones de los diferentes tipos de fuerza que estudiamos, que observes en tu vida cotidiana. Recupera la hipótesis que formulaste al inicio de la clase. Léela y reflexiona. ¿Qué sabías sobre las fuerzas en el inicio? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida cotidiana? Muchas gracias por tu participación. Esperamos que lo visto en esta clase te sirva para comprender mejor el mundo que habitamos a través de los ojos de la física. ¡Hasta pronto!